tres preguntas. La primera es si en la regulación de la conflictividad por la tierra y de los mecanismos legales para darle solución al problema, ha habido participación o se ha hecho consulta a las comunidades. Ese es un primer punto. El segundo, ¿qué acciones, mecanismos o procedimientos existen en la legislación de Guatemala para la protección de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas? Y el tercer punto es uno de los temas de la audiencia sobre el cual no se le dio suficiente información. Uno de los temas es de los desarrollos forzosos de la población indígena y desplazamientos forzados por violencia relacionadas con el acceso a la tierra. Quería preguntar cuál es el impacto del narcotráfico y del crimen organizado con relación a la posesión de las tierras de las comunidades indígenas. Buenas tardes, gracias. Yo quería preguntarles si ustedes tienen, y han dado seguimiento al impacto que trae la inseguridad de la propiedad de la tierra en este derecho, como el derecho de Muchas gracias. En relación a la exposición del Estado, podemos decir, muy patrocinada, si bien es cierto, como organización representa el 2.78%, como lo estima el representante de la Secretaría de Asuntos Agrarios, esto revela una dimensión importante, pues ese menos de 3% que está siendo acompañado es un dato que revela la inseguridad jurídica para el resto de la población. Hay comunidades que no cuentan con acceso a la tierra y no han contado con procedimientos efectivos en virtud de que no pueden hacerlo, porque una organización que se encuentra en 16 departamentos en más de 300 comunidades hace. Lo que hace el Estado con CONIC no es producto de buena voluntad, es producto de marchas, es producto de reivindicación en las calles, de acuerdos que se logran a través de la protesta en las calles. No es que el Estado esté reconociendo a CONIC como una entidad dentro de una mesa por buena voluntad. Es producto de la lucha de 19 años continuos por la reivindicación de la madre tierra. En relación a la legislación, los artículos que son citados por el señor abogado, eso corresponde a una legislación aislada y no especializada.
debe entenderse que lo que la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina está exigiendo es de que el Estado de Guatemala cumpla con legislar especialmente, como dice la Constitución y como dicen los convenios internacionales, en materia de tierras y territorios, no que existan artículos aislados, diferenciados, marginados dentro de su legislación y que no responden a los verdaderos intereses de las comunidades indígenas. El RIC no responde a la solución del problema real. El RIC hace estudios de gabinete y de medición, pero no va a entregar títulos de propiedad a las comunidades indígenas. En eso hay que tener claridad. El proceso catastral ha superado en demasía el periodo para el cual fue planteado y no va a resolver el problema de Guatemala. Y tal como aceptó el representante del Estado, existen títulos sobre una misma tierra, 2 y 3 títulos. A eso sumémosle que el territorio que ocupan las comunidades indígenas no están tituladas y llegan nuevos propietarios con registro a desalojarlos. La titulación supletoria dentro de la legislación existe, pero no responde al reconocimiento de tierras y territorios de pueblos indígenas. Esto no es lo mismo a lo que la normativa internacional ya desarrolló, que es la delimitación y demarcación del territorio con la participación de las comunidades indígenas, para que puedan establecer cuál es el espacio de convivencia que ellos tienen, que abarca más allá del concepto casa, que abarca el espacio para el cultivo, para la recolección de productos agrícolas, para el uso de agua, para la visita de lugares sagrados. Elementos que se encuentran ya reconocidos y recopilados en las normas y jurisprudencias a que hacía referencia a la relatora y que fueron publicados en diciembre del 2009. En el caso que se mostró sobre Izabal, es solo un elemento de referencia para información y no tiene ninguna vinculación con esta audiencia, ni nosotros tenemos vinculación con este caso. Es tan solo un documento en el cual basamos nuestra investigación y que es un documento público elaborado por la Secretaría de Asuntos Agrarios. Yo quisiera saber que me muestren un solo fallo a nivel nacional donde se reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Ya fue mencionado y aceptado por la SAS que no existe forma para lograr que las comunidades indígenas puedan asentar dentro del Registro General de la Propiedad su derecho real. Esto es porque no existe legislación que atienda al artículo 67 constitucional y no existe legislación que desarrolle los preceptos ya establecidos por el cuerpo jurídico internacional. ¿Qué valor agregado le podemos dar a nuestra solicitud? Es evidente el incumplimiento del Estado de Guatemala y también ya fue manifestado que la organización que patrocina solo atiende al 3% de casos y que porque nosotros lo patrocinamos y como ya le manifesté, han sido a través de luchas de 19 años y de protestas en las calles que se ha logrado el espacio. En esa visita, muchas comunidades van a tener la posibilidad de brindar su información, de acceder a la comisión, de tener una voz, de ser escuchados. Nosotros solo representamos un 3%, como dice la competitividad. Nosotros no nos estamos abrogando la representación de todas las comunidades indígenas en Guatemala. Nosotros tan solo tenemos una solicitud concreta, que finalice el estado de indefensión de los pueblos indígenas en relación a su tierra y territorio, que se legisle y que se legisle con los principios ya establecidos en la normativa internacional. Sobre los desalojos y forzados y violaciones, son producto de la inexistencia de un mecanismo legal para realizar esto. Sí hemos tomado en cuenta cuál es el impacto en relación al derecho a la alimentación y el acceso al agua. Lamentablemente el espacio de tiempo y del informe solo nos permite citarlo en la página 16 del mismo informe. No recibe ninguna comunidad indígena beneficio directo del turismo y del aprovechamiento de sus sitios arqueológicos
y de sus sitios culturales y sus sitios espirituales. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Pues le cederé la palabra a los respectivos miembros de la delegación. Efectivamente, el convenio 169 es parte de la legislación guatemalteca. Si es aplicado a casos concretos, tiene la dificultad en particular, especial sobre el derecho y deber de consulta, sobre a quién se consulta, cómo se consulta, cuáles son los efectos de la consulta, quiénes participan. Esto en particular porque es una tarea que la misma Organización Internacional del Trabajo ha podido aclarar a los 20 estados que forman parte del convenio. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en su sentencia 1179-2005 del 8 de mayo de 2007, en el caso de Zipacapa, hace un fallo exhortativo al Congreso de la República sobre la necesidad de desarrollar este derecho a consulta. De ahí que el Gobierno de la República considerara que era importante regular el derecho y el deber de consulta. Aún no hemos superado esa fase y la Corte de Constitucionalidad está conociendo una acción de amparo en contra del señor presidente de la República. Sobre los bienes del Estado, efectivamente son propiedad del Estado los recursos del subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales. Es decir, necesita un proceso de concesión, en este caso de licencias mineras para su aprovechamiento. Sobre la utilización del régimen de aguas, que son de dominio público, inalienables e imprescriptibles, su aprovechamiento y uso y goce se otorgan en la forma que la ley establece. En este caso se consideran de interés social, tiene una parte de desarrollo en el Código Civil. Aún Guatemala carece de una legislación sobre el régimen de utilización de las aguas. La enajenación de los bienes nacionales podrán ser conforme a la misma ley, en este caso la ley de contrataciones del Estado sobre licitaciones y la separación de los bienes. Adicionalmente quisiera comentar que el Estado de Guatemala ha desarrollado parte de los procesos de protección a las comunidades indígenas. A continuación le voy a dar la palabra al señor secretario de Asuntos Agrarios, luego intervendría CEPAS, luego el RIC y CONAR. Sí, por el tiempo, muy brevemente. Preguntaba el señor Rodrigo Escobar sobre el procedimiento para resolver conflictos consultando a las comunidades indígenas. En lo que se refiere a la resolución de conflictos que realiza el Ejecutivo, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios, se trata precisamente de procesos de conciliación, en donde la intervención de las partes es fundamental precisamente para llegar a sus acuerdos. Fuera de ello, lo que hay es quizá una promoción como una Procuraduría Agraria para efecto de que las discusiones puedan ya dilucidarse dentro de un proceso judicial en los tribunales de la República. ¿Sobre qué mecanismos tenemos para proteger los territorios ancestrales? Pues definitivamente uno de ellos ha sido precisamente la segunda ley que se deriva de los acuerdos de paz, que es la ley del catastro, y que ya obliga, digamos, no solo a la medición de los predios del país, sino a la identificación de las tierras comunales. Y una gran avance que tiene a nivel de la legislación nacional es precisamente que, si bien es cierto, como lo decía el peticionario, no llega a la titulación total a la hora de declarar lo regular, sí hay una declaración administrativa que ya es un punto de partida precisamente para la regularización posterior, que está pendiente de que Guatemala emita una ley de regularización para precisamente solventar los problemas de ese tema. Que también es válido decirlo que el Gobierno de la República generó el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, en donde el Gobierno de la República presentó un proyecto de ley de regularización para que se consensuara con las organizaciones indígenas y campesinas, pero ellas optaron en seguir cabildeando el proyecto de ley de desarrollo rural y en tanto no avanzar con este tema, que es fundamental precisamente para lo que hoy estamos abordando acá. Sobre lo que se hablaba del crimen organizado en relación con algunas cuestiones de fincas, el Estado de Guatemala también ha tenido un avance sustancial. Hemos recuperado fincas que incluso se le llamaban narcofincas porque estuvieron vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, y se ha obtenido a través de amparos presentados por la Procuraduría General de la Nación que vuelvan al imperio del Estado para que estas puedan ser adjudicadas a campesinos. En relación con lo que preguntaba usted, María Silvia, mucho gusto,
¿cómo se reconoce la comunidad indígena? Acá hay, diría yo, un problema que tenemos que solventar conjuntamente, y es que además de la pura parte física, es decir, qué porción del territorio les corresponde, lo que yo decía en su momento es identificar también y avanzar en el proceso de tener precisión sobre que la comunidad ya no sea algo antropológico, sociológico o en abstracto, sino que se inserte dentro del mundo jurídico guatemalteco como sujeto de derecho, para efecto de que cuando se solvente el problema catastral ya pueda inscribirse a su nombre como comunidad indígena, llamémoslo un nombre, La Esperanza, el derecho a propiedad ya definitivo. De tal manera que yo no comparto con los peticionarios que no hay legislación, dijeron ellos, para poder legalizar este tema. Y la verdad es que sí, y como se ha puesto precisamente como ejemplo el caso de la comunidad indígena Chilá y el caso de una comunidad del municipio de Poctú, en donde las municipalidades, dentro de su registro civil, ya han aceptado la voluntad de las comunidades de inscribirse como tales y poder precisamente salir del problema de definir los objetos de derecho. Definitivamente el tema de rescate de la propiedad catastral, y uno de los puntos bastante complicados es el tema de lugares sagrados. Sin embargo, a partir de los acuerdos de paz, sobre todo el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas, se ha constituido una comisión paritaria que ustedes tendrán a bien leer el informe de gobierno, compuesta por organizaciones indígenas y guías espirituales indígenas y instituciones gubernamentales. Esta comisión ha sido sustentada tras un acuerdo gubernativo emitido por el Ejecutivo del Estado de Guatemala, el cual terminó su vigencia en el año anterior, y en ese marco se gestionó una ley para determinar el tema de los lugares sagrados. Sin embargo, como esa ley no ha sido aprobada por el legislativo de nuestro país, el nuevo acuerdo gubernativo gestionado estuvo en un momento en impasse, fundamentalmente porque la representación de organizaciones indígenas y espirituales quería ampliar la representación, situación que se vio, digamos, un tanto improcedente, incongruente con la legislación que se estaba gestionando en el Congreso de la República. Sin embargo, auspiciado por la Secretaría de la Paz, se ha firmado un acuerdo interno. Nosotros le asignamos un presupuesto anual a esta comisión para que funcione y haga lo necesario, fundamentalmente para que avance en el tema de los lugares sagrados. Es evidente que dentro del debate nacional a nivel del Congreso de la República, las cámaras privadas que tienen relación con el tema del turismo son las que fundamentalmente se han opuesto a que esta ley entre en vigencia, porque ya las organizaciones indígenas y los guías espirituales han hecho una propuesta bastante congruente en consenso con las instituciones gubernamentales. De hecho, actualmente existe una propuesta también de acuerdo ministerial a nivel del Ministerio de Cultura y Deportes a través de esta Comisión de Lugares Sagrados, que está proponiendo la gestión de libre acceso de los guías espirituales y el reconocimiento de organizaciones indígenas para la acreditación de estos guías espirituales y que tengan acceso a los diferentes lugares y sitios arqueológicos. Es un proceso que también se está llevando en congruencia con la apertura de diálogo que ha mostrado el Ejecutivo en esta materia. Muchas gracias nuevamente, funcionarios y también a los representantes del gobierno por las exposiciones que han efectuado, que son muy interesantes. Seguramente vamos a estar siguiendo este tema en los años de venir. Muchas gracias.